En Vivir Felizmente le daremos voz a aquellos que han experimentado desafíos en su salud mental y han encontrado el camino del crecimiento. Cada historia nos recordará que no estamos solos en este viaje y nos inspirarán a buscar el equilibrio en nuestra propia vida. Todos hemos tenido episodios que nos han alterado nuestra salud mental, porque tu salud mental tiene que ser siempre lo más importante de todo. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio nuevo de Vivir Felizmente. Y aquí con esta compañía tan amena que yo tengo, es un gusto, Luisita, porque yo dije, hay que hacer otro podcast de este tema tan importante, Luisa, de psicomédico. Luisita trabaja en psicomédica aquí en Costa Rica sobre la parte de adicciones. Y es que hemos conversado un poco de este tema, pero se nos quedaron varios temas ahí como en el alambre. Muchos Sí. se nos quedaron ahí en el alambre. O sea, vean ustedes la mentalidad de ama de casa que yo tengo, ¿verdad? Como tal. Pero bueno, es un tema muy importante y hemos conversado sobre el entorno del paciente con adicción. Hablamos también de la conducta, de lo que involucra un paciente con adicción, pero se nos quedó un poco corto el tema de las terapias. Y una de las últimas preguntas que estábamos hablando en el último programa fue precisamente de qué dependía esa evolución de un paciente, de qué depende que yo, si soy una persona que tiene un problema de abuso o una conducta adictiva, Luisa, ¿por qué no pongamos solamente, hablamos que no solamente son sustancias, Exactamente. sino una conducta adictiva en lo general? De alguna manera, ¿qué es lo que a mí me dice qué pronóstico tengo para poder rehabilitarme? Porque creemos en la rehabilitación, que sí se puede dar, pero ¿por qué algunas personas sí y algunas personas no, Lisa? Porque yo puedo ver, y uno ve en muchos programas, historias de éxito de personas que han pasado por ahí, que han dicho, bueno, pasé por esto, toqué fondo. Eso es una palabra no es tan cliché porque realmente sucede. Y yo creo que a uno en la vida toca fondo en muchas circunstancias, no solamente en este tema, pero literal, hay como un toca fondo y empecé a surgir ¿verdad? Hacia la superficie, a la redundancia, y pude salir. Pero hay personas que no logran y que a pesar de que tocan fondo, no salen de ahí, Lisa. Hoy vamos a hablar de ese tema. Bienvenidos a Vivir Felizmente. Lisa, bienvenida. Bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación y de nuevo, muchísimas gracias por pues, esta conversación que creo que es muy importante y siempre, lamentablemente, sigue siendo un tabú, algo de que no nos gusta hablar, pero que es muy importante. Y bueno, estábamos hablando precisamente de qué posibilidades tiene una persona de salir del consumo y yo hablaba de que la recuperación siempre es posible, pero para que sea posible necesita que la persona realmente se comprometa en su proceso de rehabilitación y que su familia o su red de apoyo, aquí es muy importante una red de apoyo. Hablamos familia, pero hay personas que ya ni siquiera eso tienen, ¿verdad? Que desde su situación de consumo llegan a perder su familia, la familia ya no quieren saber nada de ellos, y pues ya no tienen esta red de apoyo, pero habrán amigos, habrá alguna institución, alguien que pueda generar esa red de apoyo, ¿verdad? Y aquí yo creo que sí tenemos una responsabilidad muy importante los que trabajamos en salud para hacer esta red de apoyo. Hay múltiples formas de trabajar la adicción. Y esto con la historia, Silvia, antes era muy desde lo judicial, ¿verdad? Y entonces esta etiqueta de que la persona que consume sustancias es un delincuente, que no es así. Sí. O desde lo religioso, ¿verdad? Lo moral. Y desde estas áreas se fueron haciendo modelos de tratamiento, ¿verdad? Pero vamos evolucionando. Llega a la parte médica, que bueno, muy bien, porque trabajamos y tratamos el sufrimiento de un síndrome de supresión, ¿verdad? Que antes desde la parte moral y la parte legal era como, si usted se metió en esto, súfrala, ¿verdad? Súfrala y vea usted una persona alcohólica en su síndrome de supresión convulsionando
Y Y esa parte, para dejar claro, la gente que nos entienda, Luisa, el síndrome de supresión es cuando la persona abruptamente o la suspende o va haciendo la o reducción. va haciendo la reducción y empieza a sentirse mal, que muchísimas veces, inclusive, vamos a ver, vámonos a irnos a algo más light, Luisa. Cuando yo empecé a hacer mi patrón de dieta, en un momento, no azúcar. Ajá. Óiganme, no azúcar, a mí me dio la abstinencia. O sea, yo tenía un Sí. desespero, literal, por comer azúcar. Sí. Entonces le voy a la nutricionista, yo siento que si no me tomo algo con dulce, me va a dar algo. Me va a dar un somelage, decía yo, ¿verdad? Me Sí. va a dar algo. Sí. Y algo así como, de hecho, el azúcar es un problema y es un problema de adicción, ¿eh? Eso te iba a decir. Ajá. De hecho, sigue el mismo circuito que las sustancias. Y muchas veces en ese síndrome de supresión, o sea, donde la persona está sufriendo Ujú. la ausencia o la reducción de una sustancia, la compensan o la sustituyen con azúcar. Recuerdo, yo tenía un paciente que se compraba las bolsas de Poppy y uno tras otro y uno tras otro, ¿verdad? Que ahí es donde hay que trabajar en la conducta, porque entonces, ok, dejo de usar una sustancia, pero me pongo a comer un poco de azúcar Ujú. y aumento 10, 15 kilos en 2 meses y pues tampoco estamos trabajando en calidad de vida, Sí, salud ¿verdad? mental No en estamos general. trabajando en salud, exactamente. Y eso es Entonces, una pregunta, Luisita, es una pregunta que a muchos dicen, ay, sí, pero es que la gente que sale de adicción a tal cosa, de repente termina en otra adicción, por ejemplo, típico, el fumado. ajá, Porque, bueno, el tabaco, como normalizamos, porque es una droga lícita, ¿verdad? Entonces la normalizamos. Entonces, sí, ya no consume tal cosa, pero ahora solo pasa fumando todo el día. ajá, Entonces, eso lo vemos muy frecuente, Luisa, así y es. yo no sé si vos en tus pacientes, Ahora con los famosos vapos, los ¿vamos? vaporizadores, Ajá. los pen, ¿verdad? Es muy común que ves a las personas que están dejando otras sustancias, incluyendo el tabaco, y empiezan a usar el vapo o el pen como un sustituto, ¿verdad? Que pues qué dicha, gracias a Dios, se tiene claro y desde la Organización Mundial de la Salud también el pen y el vapo no son tratamiento Ujú. para dejar de usar tabaco, ¿verdad? Que en algún momento se estaba vendiendo esa idea. Y las personas empiezan a hacer estas sustituciones, y no solo en sustancias, sí, Ujú. también en conductas donde soy obsesivo y compulsivo, en conductas desde em, trabajar muchísimo, hacer muchísimo ejercicio. Bueno, sí, Ajá, eso es un tema importante, ajá, Luisa, y yo tuve un paciente con vigorexia, así se ajá, llama, vigorexia, exactamente. que es una persona que hace mucho ejercicio, Sí, que tiene una obsesión por verse de una manera X y exacto. que inclusive, además de hacer mucho ejercicio, Luisita, empiezan a usar sustancias testosteronas, todo ese tipo de cosas, y me llegó un paciente con un problema renal gravísimo y un problema hormonal gravísimo precisamente por eso. Y si nos vamos un poquito más adentro, probablemente esta persona tenga una conducta adictiva y en algún momento tuvo alguna situación con algo, y lo terminó yo sustituyendo con el ejercicio, ¿verdad? Entonces aquí es muy importante desde este proceso terapéutico el trabajar de forma integral, como decía en el otro episodio, Ok. ¿verdad? La persona tiene que hacer un proceso no solo de tomarse una pastillita para manejar la ansiedad y poder dormir bien, tiene que tener su proceso terapéutico con psicología, con terapeutas en adicciones que también existen como tal, con terapia ocupacional, donde también trabaje mucho su estructura, porque en la conducta adictiva no hay estructura, simplemente estoy desde la necesidad que me está mandando el cerebro, ¿verdad? Aquí mi estructura es pensar cómo voy a consumir, cómo adquiero la sustancia, cómo voy a mentir, manipular, etcétera, consumir y cómo me repongo del consumo. Esa es la única estructura que tiene una persona en consumo activo, ¿verdad? Entonces tengo que empezar a trabajar mi estructura, tengo que empezar a trabajar de cómo me levanto temprano, cómo hago todas mis comidas adecuadamente, incluir el ejercicio, pero no de una forma compulsiva, ir trabajando en metas
corto, mediano y largo plazo. Y aquí es muy importante este acompañamiento porque lo que sucede en la persona con una conducta adictiva es que la frustración en ellos es, a ver, el umbral, digámoslo de esta forma, es muy pequeña. Entonces, me frustro muy rápido y esta frustración, entonces el cerebro vuelve otra vez. Quiero dopamina, necesito sentir placer inmediato, estoy frustrado, ¿cómo resuelvo esto? Voy a usar esto que me genera esta cantidad de dopamina. Un estudio habla de, por ejemplo, con la cocaína, que la cocaína da una sensación de placer 7 veces mayor que un orgasmo. Entonces, y el orgasmo es una de las situaciones de mayor placer del ser humano. Entonces, imagínese esta necesidad de sentir placer y de sentir bienestar ante una situación que me genera frustración y algo que desde la cotidianidad para usted y para mí es normal levantarse temprano, alistar a los chicos para y que vayan al colegio, la escuela, etcétera, ir a trabajar, seguir con todas las cosas que tenemos. Esa estructura para una persona que ha estado en consumo y ya no tiene esa estructura puede ser muy frustrante. Además, desde el comportamiento es quiero todo ya, quiero que todo se resuelva ya. Entonces me frustra ver que no todo se resuelve ya. Y aquí es donde tienen el riesgo de las recaídas, ¿verdad? Si yo no tengo un buen proceso, muy probablemente voy a terminar en un nuevo consumo. Y a ver, esto no es un fracaso. Un nuevo consumo no es un fracaso. ¿Qué sería un fracaso, Luisita, en la terapia? O sea, vamos a ver, es que la palabra fracaso es muy fuerte, Luisa, y hablar de eso es como bajar los brazos, tirar la toalla, Ajá. pero sí existe fracaso en eso. Sí, claro. Sí existe el fracaso en la persona que no está dispuesta a hacer ese esfuerzo para el cambio. A la persona que no está dispuesta a trabajar su proceso desde la honestidad. Y esto es tan complejo, sí, porque no soy honesto desde mi proceso, no estoy dispuesto, es parte de la conducta adictiva. Como decía el programa anterior, esa columna vertebral, desde mi autoengaño, yo creo que lo estoy haciendo todo bien, entonces, ¿por qué voy a hacer lo que me está diciendo la doctora? ¿Por qué me voy a tomar las pastillas como la doctora me está diciendo? ¿Por qué voy a hacer esa tarea que me dejó la psicóloga? ¡Qué pereza! ¿Por qué voy a ir a los grupos de autoayuda? Y perdón la expresión, para ver ese montón de adictos, ¿verdad? Porque no vemos hacia adentro, sino vemos hacia afuera, Yo no tengo ¿verdad? problema. Yo no tengo el problema. Entonces, esto hace que la persona cada vez vaya progresando más en su consumo, en su conducta y vaya teniendo más pérdidas. Y se vuelve un ciclo, ¿verdad? Voy teniendo más pérdidas, mi cerebro me hace buscar esta recompensa inmediata, consumo más, voy generando más trastornos y muy probablemente aquí estoy generando o estoy aflorando un trastorno psiquiátrico que probablemente nunca lo descubrí, estaba ahí o lo generé con la neurotoxicidad, ¿verdad? O sea, con todo el tóxico que le meto al cerebro, ¿verdad? Y entonces voy haciendo esta bola de nieve más grande y muy probablemente ya no tenga cómo salir de acá. Pero te digo, he visto personas en situaciones así y que terminan haciendo un proceso de recuperación. Y aquí voy a agregar otro temita más, ¿verdad? Hablaba que el modelo era biopsicosocial y desde la filosofía de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos, agregan la parte de la espiritualidad. Desde la ciencia de la logoterapia, por ejemplo, donde se une la ciencia y la espiritualidad, se habla de esta parte espiritual. Y esta parte espiritual no desde lo religioso, sino desde mi capacidad de este amor propio, mi capacidad de estar en paz y en conciencia de que quiero estar mejor, ¿verdad? Entonces agrego esta otra palabrita de espiritualidad y ahí empiezo a trabajar desde mi buena voluntad y ahí me pongo un poquito más romántica otra vez, ¿verdad? Desde mi buena voluntad
y desde la honestidad de este proceso. Entonces puedo, a pesar de múltiples recaídas, a pesar de que puedo que no tenga a nadie, no tenga una red de apoyo, puedo ir haciendo estos cambios poco a poco hasta que logro una abstinencia importante y empiezo a hacer los cambios en la conducta. Una cosa importante, Silvia, que te decía en el episodio anterior, hablábamos de la gente dice, es que lo necesito internar para que se cure, ¿verdad? Ajá. Primero, no se va a curar. Segundo, un internamiento es para estabilizar. Hablamos y se dice en la literatura que tiene que ver con adicciones de que la persona necesita un proceso continuo de 2 años por lo menos para ir generando este cambio, ¿verdad? Entonces, no podemos esperar que una persona que tenga un internamiento de 1 mes logre ya recuperarse porque se internó esa vez, ¿verdad? Todas las personas, a ver, el ser humano es increíble, ¿verdad? Todas las personas tienen su historia de recuperación diferente, pero la realidad me dice que la recuperación como tal de la conducta, del no volver a consumir, es cuando tengo un proceso continuo, desde un proceso terapéutico, un proceso médico si lo amerita, un proceso de una red de apoyo donde yo pueda decir estoy haciendo cambios día con día, ¿verdad? Y siempre alerta. A ver, llegará un momento en que ya no es, uy, ¿será que hoy consumiré? No, las personas llegan ya a que ese no sea su problema mayor, pero la conducta adictiva puede enfocarse en otra situación, ¿verdad? Entonces, puede que tengo 20 años sin consumir, y no quiero consumir, y ni me pasa por la cabeza consumir, pero no sé cómo lidiar con mis emociones y genero conflicto con mi familia, ¿verdad? No sé cómo manejar mi ira y tengo conductas violentas, ¿verdad? Desde esta conducta o estos patrones que pueden tener las personas que en consumo eran sus mecanismos de defensa, pero ya ahorita no consumo, pero como no estoy haciendo un proceso real, completo de recuperación, pueden seguir con estas conductas. Y el riesgo aquí es que estas conductas me pueden llevar a un proceso de consumo, ¿verdad? Aquí si yo tengo un mal manejo de ira, un mal manejo de frustración, no me siento a gusto con lo que hago, llega el momento en que tanto estrés, tanta mala emoción en mi vida, termino usando la sustancia, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que tiene sus años, 2, 3, 4 años sin consumir y enfrenta un proceso de divorcio, pero no tengo un proceso adecuado de recuperación. Entonces, toda la conducta adictiva y mi cerebro lo que me va a decir es, esto lo resuelvo consumiendo de una forma lógica, pero el cerebro dice, usted tranquilo, usted lo que necesita es la dopamina que le da el licor, por ejemplo. O sea, la persona no para, vamos a ver, o cuando uno va a hacer algo en plena conciencia, la persona no tiene la capacidad de parar y decir, uy, es que si voy a consumir, voy a tener problemas en el trabajo, voy a llegar tarde, voy a, no sé. Exacto, no tengo esa capacidad. Me voy simplemente por el impulso de necesito, o sea, mi cerebro necesito la dopamina. La persona lo identifica con la sustancia de preferencia. Pero aquí me voy en el impulso y luego la compulsión, donde no puedo parar, ¿verdad? Entonces, en el impulso me fui a consumir sin pensar en todas las situaciones que me trae este consumo y después no logré parar, ¿verdad? Okay. Ahora, cuando uno habla de esto, a veces uno piensa que esto es un problema de las personas de bajo recurso, de las personas de baja educación, y en realidad no lo es. En nuestro país hemos tenido muerte, y lo vamos a decir del gremio médico, de personas con un nivel educativo alto, con una especialidad,
y adictas a alguna sustancia. Sí, Es algo que no discrimina edad, no discrimina nivel social, educación. Ahora, en esto, Luisa, si yo te preguntara a vos, Luisa, ¿cómo es el tocar fondo? ¿Cómo es? ¿Qué situación se da? Porque vos has visto seguramente muchas personas ajá. que llegan a el punto de tocar fondo. ¿Cómo es el tocar fondo para una persona con una conducta de ese tipo? Es muy relativo, Silvia, muy relativo. O sea, he visto personas que se quedan en la calle, que venden todo por consumir, este, y se quedan sin nada, sin nadie, durmiendo en un cartón. eh, Grandes profesionales, como usted dice, personas con una profesión, con un estatus, y durmiendo en un cartón y que ese sea su fondo, hasta personas donde su fondo fue, me pegué una borrachera y me vio la novia, que estaba haciendo el ridículo. Entonces, esto es muy relativo, esto depende de la persona y qué moviliza a esta persona, ¿verdad? No es, y esto también es un concepto errado. Nosotros, los que trabajamos en adicciones, decimos de la vieja escuela, el concepto errado de sáquelo a la calle, ¿verdad? No, la persona en consumo necesita su apoyo. Tenemos que trabajar con límites desde la familia, que estábamos hablando antes. La familia tiene que poner límites, límites muy claros, pero no es me deshago de esta persona que es el problema, porque en realidad el problema tiene una raíz más de todo, de toda la familia, ¿verdad? De todas las circunstancias como tal. Entonces, el foto depende de esta persona y cómo identifico esta necesidad de cambio, ¿verdad? O sea, cómo llego a decir, ah, puña, no, o sea, lo que estoy haciendo me tiene la vida de cabeza, estoy haciéndole daño a las personas, porque si llega, así tienen momentos en que identifican esto, y estos momentos son los que hay que, como decimos nosotros, agarrarlos porque van y vienen, ¿verdad? Entonces yo como familiar, como amiga, como compañera de trabajo, veo ese momento, tengo que aprovecharlo, y tengo que aprovecharlo no desde el señalamiento ni juzgando, sino desde la motivación, ¿verdad? Desde hacerle ver a las personas su parte positiva y cómo recuperar esa parte positiva, ¿verdad? Y en los nuevos enfoques en el trabajo de las adicciones es trabajar más desde este recurso de lo positivo, de la motivación, más que desde el señalamiento, más de, sos un adicto y, has hecho un montón de daño y por eso no mereces ser feliz, no mereces tu familia, no, es más bien, sos una persona y que como persona ya mereces estar bien, ¿verdad? Por el simple hecho de ser persona y sos una persona con habilidades y redescubramos esas habilidades porque la adicción es esa sombra negra que se apodera de la luz de la persona, ¿verdad? Si logramos ir trabajando en que la persona pueda empezar a tener su autoconfianza, pueda empezar con su autoestima, entonces esa luz va a volver, ¿verdad? Y entonces aquí podemos ir poniendo más límites, este autoconocimiento va a decir, ok, yo no puedo ir a un bar porque cuando voy a un bar me pongo muy eufórico y no puedo decir no. Entonces, no voy a volver a un bar porque yo estoy en mi proceso de recuperación. Y desde esa honestidad, ¿verdad? Estar consciente qué puedo y qué no puedo, qué me va a aportar en mi proceso y qué me va a generar más bien un riesgo. Bueno, y es que eso que decís está muy importante porque a veces la gente piensa que es, ah, no, es que tiene que ir para enfrentarse a la realidad, porque si va al bar, vamos que por ejemplo el alcoholismo, tiene que tener, si está recuperado, tiene que tener la fuerza o voluntad para decir no, Ajá, ¿verdad? Pero eso más bien puede ser contraproducente totalmente. y eso es lo que hemos aprendido. O sea, vamos a ver, aprendido no, lo que nos han dicho, porque debo ser honesta,
A uno, por ejemplo, en nuestra carrera de médicos, nunca nos enseñaron nada. Así no hablamos de sustancias y cosas, de medicamentos y todo, pero no hablamos de ese tipo de problema, que inclusive hay personas que tienen dependencia también a fármacos prescritos. Exactamente. Y muchísimos. Exactamente. Y que algunos, inclusive cuando tienen un consumo de alguna sustancia X no lícita, o sea, ¿verdad? No sé, vamos a ver, cocaína, por ejemplo, y entran en esos estados de euforia mantenidos, usan drogas prescritas por nosotros los médicos para calmar la parte ansiosa y bajarles el nivel de intensidad. Y aquí yo quiero hacer un llamado a los colegas. ¿Sí? Es increíble cómo nosotros también abusamos de estos medicamentos para calmar, y es lo que yo te decía, ¿verdad? Es más allá de calmar esa ansiedad, es más allá de que la persona duerma, ¿verdad? Entonces, no es darle una pastilla porque no. Sí, necesita un tratamiento farmacológico para su síndrome de supresión, para trabajar más el impulso, etcétera, pero necesitamos también trabajar en esta conducta, ¿verdad? Y aquí, si yo no trabajo en adicciones y me llega una persona así, trabajo la motivación como puedo motivar a cualquier otro pacientito que tenga un hipertenso, un diabético, donde yo lo motivo para hacer cambios en su estilo de vida. Igual hago esa motivación y hago la referencia a las personas que son expertas en el tema, ¿verdad? Para trabajar de una forma integral. Y es importantísimo esto. Y es que yo no le veo ninguna forma que no sea así, Luisa. Luisa, y ya casi cerrando, porque todavía nos queda un tiempito ahí. Yo sí quisiera que vos me dijeras en una palabra, lo tratas de hacer una palabra, te voy a decir varias sustancias y me vas a decir una palabra que podrían, a tu criterio, Luisa, poder caracterizarlas. Ok. Adicción a la marihuana. Mitos. Adicción a la cocaína. Difícil. Adicción a la cocaína, euforia. Euforia. Adicción al juego. Desconocimiento. Papel de la familia. En una sola palabra que pudieras vos decir, el papel de la familia ante una situación de adicción. Primordial. Papel de los amigos. Acompañar. Y en ese acompañamiento, este tema es un tema que quise traer a colación porque en este podcast de Vivir Felizmente hablamos de bienestar y ciertamente que hemos querido, desde el punto de vista no tan negativo de las cosas, pero sí desde el punto de vista del conocimiento, poder abordar los temas. Vos dijiste algo muy bonito, que vos crees en la rehabilitación. En todas las personas, Luisa. En todas las personas. Sí. Sí. Todas las personas tienen la capacidad de cambio. Todas las personas tienen esta neuroplasticidad, Sí. ¿verdad? Entonces todos tenemos esa capacidad. Es cuestión de, yo siempre les digo a mis pacientitos, la recuperación es como aprender a andar en bici, ¿verdad? Cuando yo aprendo a andar en bici me caigo, me chollo, me golpeo, me duele, me enojo, tiro la bicicleta por allá y probablemente un mes sin usar la bicicleta, y después la vuelvo a agarrar y termino usando la bicicleta y no estoy pensando en que tengo que pedalear porque si no me caigo, simplemente ya es algo que lo hago. Así es la recuperación, va a tener muchos golpes. La recuperación, yo siempre digo, es de valientes. Es de valientes porque no tener una sustancia que me está anestesiando y enfrentar la vida en personas que aprendieron a enfrentar la vida bajo el efecto de una sustancia, son muy valientes.
quien decide la recuperación es muy valiente. Y si va haciendo este proceso donde me caigo, me golpeo, llegará el momento en que simplemente vivo en recuperación, ¿verdad? Se puede, sí se puede, es real. Es una maratón, Luisa. Y no No es una no maratón. es una maratón, porque si lo hacemos como una maratón, como te decía, me frustro, me canso y tiro la toalla. Es vivir día a día, es el solo por hoy, es el decir, bueno, hoy no voy a consumir sustancias, hoy no le voy a hablar a este amigo de consumo, hoy no voy a ir a ese bar, hoy voy a hacer ejercicio, hoy voy a ir a un grupo de autoayuda y hablar con personas en recuperación que me van a motivar, hoy voy a ir a la terapia y hacer ese recuento de todo lo bueno que estoy logrando en el proceso. Que en ese proceso un día consumí y caí y fue muy doloroso, pero tengo la posibilidad, porque ya conocí la recuperación, tengo la posibilidad de levantarme y decir, bueno, mañana voy a mi terapia y voy a revisar qué fue lo que hice mal hoy para caer, ¿verdad? Entonces, la posibilidad está siempre. Así que, Luisa, wow, de verdad, se nos fue otra vez los 30 minutos, estos cortísimos que se hacen. Es increíble lo corto que se hace cuando uno tiene una buena conversación y cuando tiene a alguien profesional como vos tan apasionado en lo que haces. Te felicito muchísimo por tu labor, Luisa. Y hoy, nosotros en este podcast Vivir Felizmente, entendimos muy bien cómo es en 30 minutos la importancia del acompañamiento, el comportamiento de una persona con un problema adictivo. Gracias, Luisa, de verdad, por participar en este proyecto tan bonito. Sí, me Y encanta. de verdad que sí, muchos éxitos en tu carrera y Gracias. sobre todo porque sé también que vos también te recuperaste de una adicción al cigarro. Sí, Y aquí estás. sí, tengo 11 años, cumplí ahora en mayo, de no fumar cigarro y pasé todas las etapas y pasé mi síndrome de supresión y fue fuerte, pero aquí estoy convencida de que no voy a volver a fumar solo por hoy. Y por hoy ha sido un gusto tenerte. De verdad que sí. Igualmente, Hasta luego. igualmente, muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Este espacio es patrocinado por Saicus, la división de marcas de Kellogg's, división inspirada en la ciencia, la medicina y el ser humano.